responder a una pregunta que nos hacen con bastante mala leche? Una pregunta que tiene un modo atacante que nos quiere provocar. Es lo que le ocurrió al atleta Wei Lin en una de las conferencias cuando un periodista le hizo una pregunta con bastante mala leche. Soy Ana Pose y este es el podcast Voces Megas, un podcast donde hablamos de oratoria creativa y comunicación y te ayuda a desarrollar esta habilidad. Te doy bastantes tips de cómo mejorarla, cómo mejorar tu comunicación, ya sea porque quieres hablar en cámara, dar presentaciones, conferencias, eventos de networking, comunicar tu marca profesional de forma que lo hagas con mucha presencia, con mucho carisma y sobre todo con gran confianza. Además, el podcast no solo en español, también es en inglés, es un podcast de oratoria bilingüe, por eso vas a ver que utilizo ambos idiomas y que comento, como es el caso de este que vamos a ver a continuación, muchos oradores que vienen de este escenario internacional y este es el caso de esta atleta Wei Lin. Así que vamos a ver cómo podemos hacer para navegar este tipo de situaciones donde nos hacen preguntas que vienen con bastante mala leche. Empiezo por la primera pregunta, esa pregunta que nos pueden hacer con un poco de mala leche, con ganas de provocarnos y de buscarnos las cosquillas. Cuando nos hacen ese tipo de preguntas es muy fácil que nos genere una activación, que respondamos desde ahí y es muy importante desde dónde eliges responder a esa pregunta. En este caso, el periodista le pregunta a Wei Lin, ¿2 silvers gained or 2 golds lost? 2 medallas de plata ganadas o 2 medallas de oro perdidas. Y ahí está la pregunta a la que Wei Lin responde lo siguiente. I think that's an answer in and of itself. How do I say this? Winning a medal at the Olympics is a life-changing experience for every athlete. Doing it 5 times is exponentially harder because every medal is equally hard for me, but everybody else's expectations rise, right? And so the 2 medals lost situation, to be quite frank with you, I think is kind of a ridiculous perspective to take. I'm showcasing my best skiing. I'm doing things that quite literally have never been done before, and so I think that is more than good enough. But thank you. Dirías que en esta forma de responder le ha hecho un zasca elegante, que ha sabido responder de forma asertiva, no ha resultado arrogante o como a la defensiva, que precisamente la forma en que ha respondido generó un increíble aluvión de comentarios en redes. Hay personas que consideran que fue un poco arrogante y que fue a la defensiva en cómo la respondió, mientras que otros consideran que le dio un zasca increíblemente elegante y que supo perfectamente navegar la situación ante este tipo de pregunta que sin duda no estaba hecha con ninguna buena intención, sino para provocar y para generar una reacción. Más allá de si es una o la otra, lo que a mí me interesa es verlo desde la perspectiva de la psicología de la comunicación, qué se podría haber mejorado, cómo podemos hacer ese zasca elegante. Son un poco las claves desde esta perspectiva para responder de la forma más efectiva posible a este tipo de preguntas. Y es que estas son situaciones en las que la mayoría de nosotros nos hemos visto en algún momento. Si eres además una persona que está a desarrollar mucho estas habilidades de comunicación oratoria, ya sea porque das talleres, conferencias, formaciones, porque estás continuamente comunicando con una audiencia, digamos que es muy habitual que te salgas de lo que has preparado y llegues a ronda de preguntas donde te hagan preguntas que te pueden llevar a una situación similar. Está claro que hay preguntas que vienen de una curiosidad genuina por entenderte, por conocer tu punto de vista, pero hay otras preguntas que van a buscar cuestionarte, provocarte, buscar una reacción en ti. Entonces, ¿cómo respondemos precisamente a estas? ¿Tú dirías que como lo respondió Wei Lin es un zasca elegante o que hay algunas cosillas que se podrían mejorar aquí? Primero de todo es que para Wei Lin ser una atleta tan joven, con 22 años, el nivel que tiene como comunicadora es excepcional. Además lo demuestra, lo vas a ver en la segunda pregunta, en cómo articula sus ideas, en que es alguien que además está interesada por muchos y muy variados temas y es algo que sorprende mucho, además de ser una atleta a ese nivel olímpico. Lo primero que a mí me llamó mucho la atención en cómo ella responde esta pregunta es esa risa genuina, es muy humana, es muy vulnerable, es una risa que traduce sus emociones en ese momento. Es algo que evidentemente cuando te encuentras en un tipo de situación así, lo que ocurre a nivel corporal en el momento
Eso es lo que llama a nuestra vulnerabilidad a conectar con esa parte más humana nuestra, y es una risa que era una oportunidad de oro para Gu Ailing, y la podía haber utilizado alargando ese espacio para generar una pausa, para crear esa pausa que le ayudara a recentrarse, que le ayudara a volver a su centro y desde ahí elegir cómo responder, cuál es la intención con la que quiero responder a esta pregunta. Y lo segundo es darle la vuelta a la pregunta, es decir, es una pregunta que sí nos viene a decir 2 platas ganadas o 2 oros perdidos. Es una pregunta que tiene varias dimensiones, varias capas. De hecho, en mi caso yo veo 3 capas a esta pregunta. Por un lado tendríamos, ¿es el segundo puesto un fracaso o es un honor? ¿Estás decepcionada dadas las expectativas? Y la tercera forma de interpretar la pregunta también es, ¿depende tu valor personal del resultado que logras, que consigues? Esas serían 3 formas, 3 capas, 3 dimensiones que tiene esta pregunta. Ahora, ¿cómo yo elijo responderla? En este caso, lo primero que yo le hubiera recomendado aquí a Gu Ailing, que es muy fácil decirlo esto y luego en la práctica es mucho más complicado, pero responde a cómo funciona nuestro cerebro en este tipo de situaciones. Hay una parte de nuestro cerebro, el cerebro emocional, la amígdala, que se activa y es como que se enciende. Cuando la amígdala se enciende y se activa, es como que nos volvemos un poco tontos, nuestra capacidad de pensar de forma lógica y racional se sale por la ventana y se nos va toda esa parte racional. Así que intentar comunicar desde nuestro centro, desde argumentar las ideas con claridad, se hace imposible en ese momento. Lo que tenemos es que en esa situación dar esa pausa. Por eso te comentaba lo de que esa risa era un momento maravilloso para darnos esa pausa y recentrar, respirar y volver a nuestro centro de cómo quiero responder, cómo quiero comunicar. Porque cuando lo hacemos desde la emoción es fácil y es algo muy humano que reaccionemos desde me tengo que defender al ataque, ¿no? Es algo increíblemente humano e increíblemente natural que ocurra así. Por eso, cuando empiezas a entrenarte en esta habilidad de comunicación, lo primero que entrenamos es tu agilidad emocional. Es decir, la agilidad emocional es nuestra capacidad para reconocer esas emociones, etiquetarlas, nombrar cuál es la emoción que está ahí. Es probable que Gu Ailing sintiera una gran incomodidad, incluso algo de enfado y algo de vergüenza incluso a ese tipo de pregunta. Ella, de hecho, la etiqueta como una pregunta ridícula, es ridiculez, como ella lo está sintiendo. Tanto, ¿cuál es la emoción que está ahí? Eso nos ayuda al etiquetar la emoción, nos ayuda a bajar la intensidad de la emoción. Esto se trabaja mucho desde el enfoque de la empatía táctica, que es una técnica de la que te hablé en otro de los podcasts, por si quieres profundizar en esto de la empatía táctica, pero es algo muy interesante a la hora de volver a nuestro centro, de recuperar ese lugar de calma desde el que sí puedo ser mucho más efectivo a la hora de responder a una pregunta con mala leche. Entonces, claro, si nos saltamos ese paso de volver a nuestro centro, de responder desde la calma, es fácil que la audiencia o que parte de la audiencia pueda interpretar la forma en que respondió esa primera parte de forma arrogante o como que lo hizo a la defensiva. Por eso es tan importante ese primer paso de darnos esa pausa. El segundo aspecto que me gusta mencionar aquí es relacionado con esas diferentes dimensiones que yo le puedo encontrar a esa pregunta. Cuando tengo la capacidad de volver a la calma, volviéndonos a las diferentes capas que tenía esa pregunta, Gu Ailing se hace muy bien en centrarse en la parte de las expectativas y ayudarnos a poner esto en contexto. Es decir, sí, claro que hay unas expectativas, pero en el contexto tan amplio de unos Juegos Olímpicos y del alto nivel de competición que hay aquí, estas son unas expectativas realistas para mí, estos son mis valores, ¿no? Entonces nos ayuda como a ponerlo en un marco donde lo podemos entender nosotros mucho mejor de oye, las expectativas ajenas pueden ser estas, pero estas son mis expectativas y esto es mi forma de evaluar mis logros. Entonces nos ayuda como a, de esa forma, reconducir esa segunda dimensión de la pregunta. Ahora bien, hay una tercera, donde también aquí hubiera sido si Gu Ailing hubiera cohesionado más las diferentes ideas, porque claro, es una pregunta que tiene distintas posibles capas o dimensiones. Entonces, si aquí nosotros, por ejemplo, hilamos mejor esas ideas y decimos, y otra dimensión de tu pregunta que me gustaría responderte es a esto de si yo equivalgo mi autovalor o mi valor hacia mí, ¿no? Cómo me valoro a mí misma con los resultados que consigo. Nos estamos yendo a esto de la mente de crecimiento y podríamos responder en esa dirección ya para finalizar la respuesta. Entonces cohesionamos mucho mejor la forma en que respondemos, le damos más estructura
y ordenamos mejor nuestras ideas. Así queda mejor comunicado, pero evidentemente cuando estás en una situación donde se activa mucho a nivel emocional, es una habilidad que si la vas entrenando te va a ser más fácil en situaciones así más espontáneas de poderlo responder de forma más ordenada, enlazando así tus ideas. La tercera de las dimensiones, que es la más interesante, es hablar de eso, de tus valores, de que tú consideras que el fracaso es parte del proceso. Hablamos aquí de la mentalidad de crecimiento, esa mentalidad que nos lleva a entender que a veces estoy a 1000 vídeos malos de conseguir uno bueno, uno que realmente conecte con una persona. Estoy a 1000 errores de conseguir un trabajo que realmente me haga sentirme súper satisfecha conmigo. Al final, la mentalidad de crecimiento nos lleva a entender que nuestra identidad no está asociada a tus logros, a tu rendimiento. Y esto es algo que muchos de nosotros, por cómo nos han educado en lo académico, a veces se difuminan ambas, ¿no? Creemos que para ser reconocido, respetado, para que se me vea, para que se me valore, tengo que conseguir estos resultados académicos en ese momento o ahora profesionales. Por esa razón, cuando empezamos a invertir en esa parte de autovalía, cuando empezamos a darnos cuenta que nuestro valor no depende de algo externo, eso te ayuda a no identificarte con el error, a poder separar, y de ahí eso nos hace más ágiles emocionalmente porque reconducimos lo que podemos llegar a sentir cuando cometemos un error y empezamos a separarlo. Creamos una distancia con ese error. Es lo mismo que ocurre con, por ejemplo, muchos actores que son rechazados en innumerables castings. Imagínate si esos actores no desarrollan esa agilidad emocional, si empiezan a identificar que cada rechazo que le hacen de un casting es un rechazo a él como persona, es mucho más difícil avanzar y hacer muchos más castings, cuando la mayoría de ellos te dicen que la razón por la que consiguieron muchos éxito es gracias a que recibieron miles de rechazos antes. Por tanto, lejos de evitar ese tipo de preguntas, lo que tenemos es que atacarlas nosotros de esta manera. Tenemos estos 3 recursos, te lo recuerdo. El primero, pausa. Agilidad emocional. Se trata de recentrar, de volver a nuestra calma y desde ahí recuperar la capacidad de comunicar de forma efectiva y responder a esa pregunta de forma más creativa. La segunda, nombra la emoción que está ahí, etiquétala. Me siento muy incómoda por esta pregunta que me han hecho. Es normal que me sienta incómoda o me siento enfadada. Vale, enfado. Nombro el enfado, nombro la emoción que está ahí y de esa manera, al hacerlo de forma automática, bajas la intensidad de la emoción y de eso te ayuda también a reconducir mucho más cómo quieres responder en esa situación. La tercera es que escuches de forma activa, que escuches. Escuchar de forma activa no es solo escuchar sin más. Escuchar de forma activa es escuchar cuál es la intención emocional que hay detrás, cuáles son las diferentes capas, cuál es la pregunta a la que quiero responder. Elige la pregunta a la que quieres responder y las diferentes dimensiones de esa pregunta. En este caso, como ves, había 3. Podemos hilar esas diferentes ideas, cohesionándolas para darle más estructura y más forma y responder de forma que se nos entienda con claridad. Al final consigues hasta dejar un poco en evidencia a la persona que te pregunta de esa manera. Me voy a la segunda pregunta. La segunda pregunta ya no es una pregunta que se le hizo con mala leche, sino que es una pregunta con una curiosidad genuina, una de esas preguntas que nos ayuda a entender cómo piensa esa persona y es una pregunta que viene de esa curiosidad. Do you think before you speak? But do you think before you speak? Because you answer questions so quickly and so comprehensively, whether it's about geopolitics or your sport or aerodynamics. Like, can you take us into your brain? Thank you, Charlotte. That's very kind. Oh man. Do I think? I think overall I'm just a pensive person. Like I'm an introspective young woman. Like I spend a lot of time in my head, and it's not a bad place to be. I journal a lot. I break down all of my thought processes. I think I apply a very analytical lens to my own thinking, and I kind of modify it because it's so interesting. You can control what you think. Like you can control how you think, and therefore you can control who you are. And especially as a young person, like I'm 22, so with neuroplasticity on my side, I can literally become exactly who I want to be. How cool is that? Like how empowering is that, right? And so the fact is I get to become every day the kind of person that me at age 8
would revere. Like, I would be obsessed with me today. Are you kidding? I would love me. And I think that's the biggest flex of all time, that you can have like little younger you be proud of you today. And so I guess for me, it's like, yes, I spend a lot of time in my own head. Yes, I think a lot, but it's not really like in an egotistical kind of way. It's in like a tinkering, like a scientist kind of way. I'm always like trying to modify. I'm trying to think, how can I be better? How can I approach my own brain the way that I approach my craft of free skiing, so that I can be better tomorrow than I was today? Muchas veces respondemos de forma automática, no nos damos ese espacio para reflexionar. ¿Cuál es la idea más importante que quiero que esta persona se lleve al comunicar esto? Esa pausa que haces antes de comunicar lo es todo. Entonces, Weiling aquí habla de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro para crear nuevas conexiones, para adaptarse, para aprender. Puedes imaginarte, por ejemplo, el cerebro como el sendero en una montaña. Al principio casi no se ve ese sendero, pero a base de ir una y otra vez, de un paso y otro paso, de esas repeticiones, el sendero se ve cada vez con más claridad. Algo muy similar ocurre con nuestros pensamientos. Funciona exactamente lo mismo. Cuanto más recorres ese camino, más claro es, más fácil se vuelve. Y nuestros pensamientos funcionan exactamente así. Si repetimos continuamente pensamientos de miedo, de crítica o de inseguridad, esos son los caminos que se vuelven más automáticos. Pero si entrenamos una mentalidad donde los pensamientos son de aprendizaje, de curiosidad y de mejora, también estamos entrenando así nuevos senderos en nuestro cerebro. Esto es lo que queremos. Y de hecho en oratoria se trabaja muchísimo esta parte de mentalidad. A mí me gusta mucho darle a los participantes a mi programa de comunicación un cuaderno de comunicación donde vamos viendo por diferentes categorías cómo van mejorando, que se vayan haciendo conscientes de las diferentes áreas, cuáles son las que más te retan, cuáles son las que te cuestan menos, ¿no? Y de esa manera vas ganando mucha conciencia de cómo te estás comunicando, de qué cosas puedes mejorar. Y de ahí viene un poco esta parte de neuroplasticidad. Esto es una habilidad. Nadie nace siendo un buen comunicador. Lo que ocurre es que la oratoria, y de hecho en Europa, en España, estos países no entrenaban la oratoria desde lo académico, a diferencia, por ejemplo, de países como Estados Unidos, donde sí se ha entrenado la oratoria desde los institutos, no tenían clubs de debate o de retórica o de charla. La oratoria es una habilidad muy similar al deporte en muchos aspectos, en el sentido de que tiene mucho que ver con nuestro cuerpo, con nuestra agilidad emocional, además de esa parte también racional, ¿no? De cómo argumentas. La oratoria además tiene una parte muy creativa, muy de expresión actoral, entonces digamos que al reunir todas estas características, evidentemente es una habilidad que si no la entrenas, muchas veces pensamos, no se me da bien hablar en público, dar presentaciones, hacer charlas. No soy la persona que tenga la capacidad de captar la atención de otros cuando comunico. Es muy fácil que pensemos eso cuando no sabemos ni siquiera que es una habilidad que podemos mejorar, que podemos desarrollar con técnicas, con mucha práctica y sobre todo trabajando nuestra mentalidad. Y la mentalidad de crecimiento es clave. Si no te dejas cometer errores, es muy difícil que avances, y más en una habilidad tan práctica y tan activa como esta. Las cosas de las que habla en su respuesta a Weiling a la hora de entrenar su mentalidad es el journaling. El journaling es una práctica súper efectiva de entrenamiento mental. Lo que hacemos con el journaling no se trata de escribir una novela. El journaling es mucho más efectivo, lo haces a mano. Se trata de poner tus pensamientos en una hoja, sin filtrar, sin tratar de que quede bonito y elegante y bien, simplemente expresar. Y luego de esa manera podemos reevaluar cómo realmente estoy pensando, cómo estoy pensando sobre este problema. ¿Lo que estoy creyendo realmente cierto? ¿Desde qué mentalidad quiero responder a lo que me está pasando? Por eso el journaling es una técnica que nos ayuda muchísimo a entender cómo está funcionando nuestra forma de pensar y qué quiero cambiar. En el ebook de oratoria que te puedes descargar como introducción a este método, ya te doy bastantes nociones de journaling, porque es un journaling en este caso que te da algunas preguntas para guiarte en ese proceso de cómo estás pensando, de cuál es tu mentalidad ahora mismo. ¿Partes de una mentalidad de crecimiento o partes de una mentalidad fija? Y esto es el enfoque de la psicóloga Carol Dweck. Entonces nos interesa mucho evaluar desde qué mentalidad estás aplicando esta habilidad, desde dónde estás partiendo, porque si partes ya de la mentalidad fija es muy fácil que acabes procrastinando, es muy fácil que empieces con fuerza y luego lo dejes. Entonces se trata mucho de trabajar sobre ambas mentalidades, llevarte a la mentalidad de crecimiento para que te empieces a dejar comunicar, expresar, ser más creativo, más creativa. Entonces es un trabajo ahí de cómo estamos pensando, desde dónde estamos eligiendo
responder. Sin duda, una de las ideas que más me gustó de ambas de sus respuestas fue en la segunda pregunta, cuando ella está hablando de qué genial que la chica, que la niña que era con 8 años me vea ahora, ¿no? Y pueda convertirme, pueda cambiar cómo pienso, me pueda convertir en la mujer que ella admiraría. A mí me gusta llevar esto al siguiente nivel porque no solo me gusta pensar en la niña que fui con 8 años, que admiraría la mujer en la que me estoy convirtiendo ahora, sino aquella en la que me voy a convertir con 80, ¿no? Que ambas estén orgullosas de mí, de cómo estoy avanzando en diferentes aspectos de mi vida. Más allá de pensar en lo que piensen otras personas extraños, ¿no? Que me juzguen, pienso mucho más en estas dos versiones de mí, la niña que fui, la mujer en la que me convertiré con 80 años. ¿Estarían ellas orgullosas? Y esa es una pregunta que ella hace ahí que me parece súper bonita y es de lo que más me gustó de ambas respuestas. Así que, como ves, lo que nos convierte en grandes comunicadores, grandes comunicadoras, es cómo resolvemos la situación. No es tanto que sea una buena o mala respuesta en sí, sino cómo la navegas, cómo eliges responder. Como decía Viktor Frankl, "Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom." Y esta es una de mis citas favoritas en la historia de las citas. El Viktor Frankl escribió Man in Search for Meaning, Hombre en busca de sentido, y en él habla precisamente de eso, de cómo elegimos responder a lo que nos pasa. Por eso cómo te comunicas es quién eres, porque en cada momento presente, en cada situación, cómo eliges responder, desde la reactividad o desde la elección. Y esto es algo que todos podemos mejorar, todos podemos aprender. Y, por ejemplo, en el caso de Guailin vemos a una gran comunicadora siendo tan joven, con solo 22 años, vemos una actitud muy asertiva, vemos una capacidad de elegir responder desde la curiosidad, desde diferentes puntos de vista, desde el querer aprender y querer mejorar. Alguien que representa muy bien esa mentalidad de crecimiento, que valora el proceso, que entiende los errores como parte del aprendizaje. Lo que nos demuestra además Guailin es que no solo hace acrobacias en el aire, también hace acrobacias mentales. Entrena cómo comunica, entrena cómo piensa y entrena cómo interpreta los errores. Porque no se trata de evitar una pregunta complicada, se trata de saber cómo aterrizar después del salto. Así que recuerda, cuando te hagan una pregunta así con bastante mala leche, respira, haz una pequeña pausa y da una respuesta como la haría una atleta olímpica. Nos vemos por aquí en el siguiente podcast de Voces Megas con muchos más tips de oratoria y comunicación.